Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Me da mucho gusto verlos a todos, como todos los días jueves que nos estamos reuniendo para estudiar verso a verso el Evangelio de Mateo, y la idea es que terminando el Evangelio de Mateo, hagamos el mismo ejercicio ahora con el Evangelio de Marcos, luego Lucas y luego Juan, y si Dios nos lo concede, nos vamos a seguir verso a verso hasta cubrir todo el Nuevo Testamento. Eh, Estamos estudiando, y la semana pasada tuvimos ahí algunas cuestiones técnicas, pero empezamos a estudiar el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Hay mucho que decir, y nosotros leíamos al final del capítulo 23 cómo esta generación incrédula, eh, Dios la había juzgado y habría de perecer tan solo 40 años después de la crucifixión de Jesucristo. Es decir, en el año 70 después de Cristo, vendría una persecución sobre los judíos bajo el general Tito, por órdenes de Nerón, para perseguir y terminar con todos los judíos. Y entonces ahí inicia la diáspora judía. Muchos son asesinados ahí en la Ciudad Santa, pero muchos otros judíos corren por sus vidas, y el Evangelio, judíos creyentes como judíos no creyentes en Cristo, todos tuvieron que correr por sus vidas, y entonces se inicia la gran diáspora que terminó en 1948, eh, cuando se vuelven de todos los países del mundo después del holocausto nazi, del holocausto, de la persecución de los judíos. Todos esos judíos regresan al territorio de donde fueron expulsados y que estuvieron errando y morando en otros países con otras lenguas. Sin embargo, vemos que Dios es fiel a su pacto y no se pierde la identidad de los judíos, a pesar de que son dispersados y crecen en diferentes países dentro del mundo, en diferentes idiomas. No pierden su esencia, siguen siendo judíos, siguen creyendo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es importante, estaba yo reflexionando, poner un marco de referencia de profético, es decir, de la escatología, para que no nos confundamos. Entonces, dicho lo anterior, voy a hacer un paréntesis a lo que habíamos comentado la semana pasada para introducir un marco de referencia para que para ti y para mí nos sirva para comprender las palabras de Jesús, dado que estas profecías Jesús está hablando tanto a los creyentes, los cristianos, como a los judíos, porque ciertamente Dios no desechó a los judíos. Hubo un juicio sobre los judíos por no haber aceptado al Mesías, pero siguen siendo la nación escogida por Dios. Pero como la profecía habla de los últimos tiempos, y en los últimos tiempos hay tanto judíos como creyentes, entonces tenemos que entender perfectamente la profecía cuando se refiere al grupo de los judíos y cuando se está refiriendo a la iglesia, porque aquí ciertamente Jesús está hablando, y está hablando cosas que van a pasar tanto a unos como a otros, y no las podemos revolver. Dicho lo anterior, voy a poner aquí la presentación para que nos sirva para ir viendo eh, todo esto. Vamos a ver el marco de referencia profético de los últimos tiempos, antes de continuar con nuestro análisis de Mateo capítulo 24. Y dice así, vamos a ver y nos vamos a remontar al pacto abrámico. Si tú me has estado siguiendo en los estudios de los lunes, que estamos estudiando un panorama breve del Antiguo Testamento, nos vamos a regresar a Génesis 12, donde Dios hace un pacto incondicional con un personaje cuyo nombre es famoso, que se llamaba Abraham. Y el pacto abrámico, siendo un pacto incondicional y un pacto donde Dios se compromete a cumplir con las cosas que le dijo a Abraham, entonces es un pacto que nada lo puede detener. Nada va a detener lo que Dios prometió a Abraham.
y después se lo confirma a su hijo Isaac y después a su nieto Jacob. Por eso Dios se llama, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, el pacto abrámico se relaciona con los cuatro grandes pactos que encontramos en la Biblia. El primero es este, el pacto abrámico, Génesis 12. Después viene el pacto de Deuteronomio 30, que es el pacto palestino, donde Dios les entrega un territorio físico en este planeta, un lugar geográfico, para que Israel tenga donde vivir de manera perpetua, de manera eterna, para siempre es el territorio que Dios le dio a los descendientes de Abraham. Y luego está el pacto davídico, que lo acabamos de ver el lunes pasado, en Segunda de Samuel, capítulo 7, donde también Dios le dice a David que él reinará para siempre, su descendencia será para siempre, y de ahí viene de la descendencia de David, el hijo de David, el Mesías prometido, que habría de terminar con la maldad, con Satanás y sus obras en este mundo. Y el cuarto y último pacto, más importante, está en el nuevo pacto, el pacto que es firmado y sellado con la sangre del Cordero, que es de Jesucristo clavado en esa cruz. Entonces, tenemos que basarnos desde el principio, desde Génesis, con el pacto abrámico. Vamos a ver, ¿cuál es la influencia del pacto abrámico de Génesis 12, del 1 al 3? Bueno, tiene una influencia sobre la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Tiene una influencia importante porque ahí es donde tú y yo, siendo no judíos, podemos tener la seguridad de que Dios ha trazado un plan para redimirnos. ¿Para redimirnos de qué? Del pecado que si morimos teniendo pecado, nuestra única, o no tenemos ninguna otra esperanza más que pagar con nuestra propia vida por las cosas que hemos hecho mal. Entonces vamos a ver Gálatas 3, donde el apóstol Pablo nos hace referencia del pacto abrámico que tiene que ver con la salvación. Voy a poner aquí la Biblia y vamos a poner Gálatas 3, 14. Dice así, para que en Cristo Jesús, ¿quién era Cristo Jesús? Bueno, ya vimos que era un judío que nació, a diferencia de todos los judíos, nació de una mujer, pero sin la intervención de un papá, de un nacimiento milagroso. Para que en Cristo Jesús, este judío, descendiente sanguíneo de Abraham y de David, ¿verdad? Todo eso lo hemos estado estudiando los lunes en un panorama breve del Antiguo Testamento. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A nosotros, los gentiles, es decir, los que no somos judíos de sangre, eh, que no podemos trazar en nuestra línea de nuestros antecesores, llegar a alguna de las 12 tribus de Israel, porque pues el mundo se pobló, pero solamente todos los pueblos del mundo, vimos que Dios escogió a la nación de Israel y la nación de Israel desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob, de sangre. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, a eso se refiere. Porque los que recibimos, los que tenemos, los que somos de Cristo y hemos vuelto a nacer, ahora el Espíritu Santo ha hecho algo en nosotros y ha regenerado este espíritu que teníamos muerto a causa del pecado. Ahora tenemos vida. El Espíritu Santo que entra dentro de nosotros cuando recibimos a Cristo nos regenera. Dice, y si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos herederos según la promesa. Bueno, ahí viene como el apóstol Pablo nos está ligando el pacto abrámico a nosotros, los no judíos, para alcanzar la salvación que Dios le prometió a los judíos. Y luego el apóstol Pablo en este mismo libro de Gálatas, en el capítulo 4, a partir del verso 22 y hasta el 31, nos dice lo siguiente, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, ¿se acuerdan de Agar?
y el otro era libre de su mujer, Sara, pero que era estéril y no le podía dar hijos. Ahí usted puede revisar la historia, mi hermano, ahí en Génesis, a partir del capítulo 12, puede usted checar esta historia. Dice, entonces Abraham tuvo dos hijos. Primero, como no podía tener hijos a pesar de que Dios ya le había hecho la promesa, Sara, su mujer, le dice, bueno, pues toma a mi esclava, a Agar, para que por medio de su vientre yo te pueda dar descendencia. Y ahí nace Ismael. Todos lo sabemos, y si no, revise nuevamente Génesis 12 y en adelante, hasta el 17, 18. Después tuvo Dios de una obra milagrosa, Sara ya siendo anciana y Abraham también, concibe en su vientre y nace Isaac. Entonces ahí están los dos hijos, Ismael, el hijo de la esclava, y Isaac, hijo de la mujer de la libre. Verso 23. Pero de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de él a él le daría descendencia. Verso 24, lo cual es una alegoría. Fíjense cómo el apóstol Pablo nos está explicando, ¿ah? Nos está haciendo una exégesis de estos acontecimientos históricos de Génesis. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, es decir, los judíos, el pueblo que recibe la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Los judíos estaban esclavizados bajo la ley, y bajo la ley nadie puede salvarse porque tiene la ley tiene unos estatutos muy altos. Cumplirla es prácticamente imposible. Cumplir la justicia de Dios es imposible, por lo tanto, se esclavizan al pecado. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, están bajo el yugo de la ley, esclavos de la ley y bajo el pecado, ¿verdad? Dice más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y hasta ahí nos quedamos. Entonces, esta es la importancia del pacto abrámico en cuanto a la doctrina de la salvación, es decir, a la soteriología. Continuamos en la presentación y dice así. También el pacto de Dios con Abraham tiene un impacto, eh, tiene un impacto en la resurrección, la doctrina de la resurrección, tiene una influencia sobre la resurrección. Bueno, la resurrección está fuertemente ligada al pacto abrámico, en el que la incondicionalidad de las promesas garantiza vida eterna. Jesús refutó a los saduceos sobre la resurrección apoyándose en las promesas dadas a los patriarcas. Y aquí les voy a recordar un poquito lo que hizo Jesús. Aquí un capítulo atrás, en Mateo, dos capítulos atrás, 22. Vamos a recordar la historia de cuando vienen los saduceos a tentar a Jesús. Esto lo vimos hace unas clases atrás.
Y dice así, aquel día vinieron a él, a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Ahí el evangelista Mateo nos está haciendo la aclaración que los saduceos no creían en la resurrección, sin embargo eran parte del pueblo de los judíos, ¿verdad? Era otra secta, al igual que los fariseos y los escribas, era otra secta que, si bien tenían diferencias entre ellos, cuando se trató de luchar en contra de Jesús, ahí sí se aliaron, ¿verdad? Para tratar de tropezar a Jesús, de que se equivocara. Entonces, reinicio la lectura, dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro Moisés, dijo, si alguno muere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y después le platican una historia de una mujer que estaba casado con un hombre que tenía 7 hermanos, y el primero muere, y entonces el que le seguía la tomó por mujer, y así los 7, y después ella murió. Y la pregunta viene aquí. En la resurrección, o sea, tentándola, a ver, ¿tú qué dices que hay resurrección? Dice, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, aquí nuevamente Jesús a- acude al pacto que hizo con Abraham, con Isaac, que lo ratificó con Isaac y con Jacob, que ahí sí, que después Dios le cambia por el nombre de Israel. Jesús acude o alude el pacto abrámico para decir que no solamente Dios es un Dios fiel a sus promesas, a la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque ellos siguen vivos y aun cuando ellos murieron físicamente por vejez, ni la muerte puede impedir que Dios cumpla las promesas que le hizo a estos 3 personajes. Ni la muerte puede detener a Dios para cumplirlo. Vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos. Y todo esto es importante porque es el marco de referencia que vamos a utilizar y que tenemos que tener bien presente en nuestra mente para comprender las profecías de los últimos tiempos, porque ahí vamos mezclados, tanto la iglesia como los judíos. Dios va a cerrar con estos 2 pueblos, pero dice el autor de Hebreos, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ellos murieron solamente con la promesa, pero no lo recibieron en ese tiempo, pero lo recibirán, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El, el, aquí dice en Hechos 26:6, Pablo, que está defendiendo su fe y su postura, utiliza este argumento también. Dice, y ahora por la esperanza, está el apóstol Pablo hablando, ¿verdad? Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios en nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Entonces el apóstol Pablo también está apelando a la resurrección para que el cumplimiento que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob se lleve a cabo. Por supuesto que eso refuerza la doctrina de la resurrección. Continuamos la presentación y dice así, tiene esa influencia el pacto que Dios hizo a Abraham en la resurrección. Bueno,
tiene una influencia también en la profecía de los últimos tiempos, que se le conoce en la teología como escatología. El pacto abrámico eh, tiene influencia de mucha importancia sobre la doctrina de los últimos tiempos. El pacto garantiza la existencia nacional y permanente de la nación de Israel. Bueno, es importante entonces tener claros las promesas y los aspectos del pacto. Vamos a ver así, porque si no tenemos claros los aspectos por los cuales se hicieron las promesas, porque si las cosas pactadas en un aspecto se transfieren a otro aspecto, es decir, de las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia, es decir, a los judíos, y lo queremos trasladar hacia los ahora nosotros, los no judíos, de manera así, sin tener claros estos aspectos, esto lo que va a resultar es en confusión para nosotros cuando estemos estudiando la profecía de los últimos tiempos. Las promesas personales que Dios le hizo a Abraham no se transfieren a toda la nación de Israel. Lo mismo, las promesas que Dios le hizo a la descendencia de Abraham, es decir, a los judíos, a los nacidos en Israel, no podemos transferirlas así por nomás a los gentiles. Vamos a ver un ejemplo aquí en Génesis 12, vamos a leer el pacto que Dios hace con Abraham y solo vamos a leer Génesis 12, dado que también aparece en el capítulo 15, en el 16 y en el 17. Dios está constantemente recurriendo al pacto, a este pacto. Fíjense lo que dice Dios a Abraham. Pero Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y fíjense el verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pregunta, ¿a quién le está haciendo Dios esta promesa? ¿A nosotros? ¿A ti? ¿A mí? ¿A los judíos? ¿A quién le está hablando Dios? Bueno, es importante leer aquí. Dice, haré de ti, Dios está hablando con Abraham, nos lo dice el verso 1, y en el verso 2 dice, haré de ti en singular. Es segunda persona del singular, es Abraham. Y haré de ti, Abraham, una nación grande. ¿Cuál es esa nación grande? ¿Tú y yo? Por supuesto que no, porque nosotros no somos descendientes de sangre de Abraham. Ya lo leímos en Gálatas. Somos descendientes espirituales, pero después nos convertimos en eso, no somos de nacimiento. Dice, haré de ti una nación grande, ahí vienen los judíos, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿A quién va a engrandecer el nombre? ¿El mío o el tuyo? ¿El de todos los judíos? No, el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios, después de Abraham, le hace la misma promesa a su hijo Isaac, y también se le aparece a Jacob y también le vuelve a hacer esa promesa. Por eso es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no nada más Dios de Abraham, porque a los tres les dio la promesa, la misma promesa. Entonces, ¿cuál es el nombre que Dios va a engrandecer? El de Abraham. Y después dice el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren. Nosotros, la iglesia, bendecimos a la nación de Israel porque queremos la bendición de Dios también, ¿verdad? Y además somos descendientes espirituales y ahorita voy a profundizar en ese aspecto. Por eso estamos estableciendo este marco de referencia para entender lo que vamos a ver, lo que nos va a decir acerca de los últimos tiempos. Dice, a los que te maldijeren, maldeciré. Ahorita acaba de haber un asesinato, acaban de matar ahí en Washington a dos jovencitos de representantes de Israel que estaban en Estados Unidos y un pro-Palestina los acaba de asesinar el día de hoy. Una noticia terrible. Nuestro pastor Ana Landucin ya mandó una publicación y varios en redes sociales han subido publicaciones al respecto. ¿Por qué? Porque está en contra de la nación de Israel.
ciertamente está bajo maldición por su propia palabra, ¿verdad? Maldeciré a los que te maldijeren. Nosotros los cristianos no podemos decirnos que somos antisemitas y que odiamos a los judíos porque son unos gandallas, porque estaríamos entonces poniéndonos del lado equivocado, donde Dios va a maldecir a los que maldigan a los judíos y a la nación de Israel. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como Dios va a bendecir a través de Abraham y de su pueblo a todas las familias de la tierra, eso sí, esta parte del pacto abrámico sí nos incluye a nosotros como gentiles. Entonces, esos son los aspectos claros del pacto abrámico. No todas las promesas del pacto son exclusivamente para Abraham. Ya vimos que algunas son para sus descendientes y hay otra de bendición para nosotros, todas las familias de la tierra. Nosotros, los no judíos, que la Biblia se les dice los gentiles. Bueno, continuamos la presentación para seguir avanzando y dice así. Bueno, hay una diferencia importante entre la iglesia e Israel. Iglesia no es igual a Israel. La iglesia no es igual a Israel, ni Israel es la iglesia. El Nuevo Testamento constantemente marca una diferencia entre los judíos y los gentiles. Por ejemplo, Pablo, Pedro y los apóstoles eran judíos y eran creyentes, claro, eran nuestros hermanos. Nada más que ellos sí eran del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos eran judíos de sangre. Nosotros no. Nosotros no lo somos. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:32. Dice así: como también yo en todas las cosas agrado a todos. 10:33, 10:32. Me pasé un verso. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Piensa cómo el apóstol Pablo está haciendo la diferencia en tres grupos de personas: los judíos, los gentiles y los que pertenecemos a la iglesia de Dios. Y aquí en los que pertenecemos a la iglesia de Dios, pues estamos tanto judíos, eh, mesiánicos que creen en el Mesías, como los que no somos judíos de sangre, pero que también creemos en Jesucristo, que somos la iglesia. Entonces, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ese es ahí es un lugar donde se hace la diferencia entre uno y otro. Pero también el apóstol Pablo en el libro de Romanos 11 dice así el apóstol Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altores han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí lea Primera de Reyes, que vamos a estudiar el próximo lunes, para que vaya viendo toda esta historia a la que el apóstol Pablo está haciendo referencia en este texto. Porque ciertamente Dios siempre tiene un remanente, siempre conserva un remanente, y vámonos hasta el verso 25.
Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que los judíos que no creyeron en Jesús, bueno, ahorita están en la banca, ¿verdad? Los que entraron al juego a jugar, ahora somos nosotros, los que sí hemos creído en el Mesías. Y ahorita estamos desde el día de Pentecostés al día de hoy, eh, la iglesia es la que está en juego, es la que está compartiendo el evangelio, es la que está ganando almas para Cristo, es quien utiliza a Dios para llevar bendición al mundo, ya no los judíos como hasta aquel momento, pero dice así el apóstol Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, todo, hasta que todos los que no somos judíos de sangre, elegidos por Dios, lleguemos al conocimiento y a la fe en Cristo Jesús, que esa es la plenitud de los gentiles. Después dice, y luego el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. De Jacob, es decir, de los judíos. Va a apartar de los judíos la impiedad. Entonces, primero nosotros, los gentiles, vamos a recibir un trato con Dios y luego, después de que Dios haya hecho con nosotros, terminado su trabajo para salvarnos a todos los no sé cuántos miles de millones de personas han nacido y muerto desde Adán y Eva a la fecha, pero se calcula, tengo entendido que son alrededor de 700.000 millones de personas que han vivido a todo lo largo de la historia. Bueno, de todas esas personas, a un puñado de gente los escogió Dios para salvación. Y ahora, a partir de Cristo, de Hechos capítulo 2 hacia acá, es la plenitud de nosotros, de los gentiles. Y después, todo Israel será salvo. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y vamos a continuar la presentación con la última lámina para terminar de poner este marco de referencia. Dice así. También la relación, ¿dónde estamos nosotros como iglesia? ¿Cómo nos liga con el pacto que Dios hizo con Abraham? Eh, como lo he estado diciendo, el hecho de que nosotros tengamos acceso al pacto abrámico, que por medio de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, no significa que nacimos o que hubiéramos tenido que nacer físicamente de Abraham, es decir, que tengamos descendencia directa de Abraham, sino a través de un nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. A través del nuevo nacimiento es que nosotros somos injertados en el pueblo de Dios. Entonces, los judíos nacen de sangre y ya son judíos. Qué bueno, ¿verdad? Nosotros nacemos de sangre no judía, pero cuando volvemos a nacer por medio de Cristo, de este judío, es que nosotros nos convertimos en sus hermanos, por lo tanto, coherederos juntamente con los judíos de las promesas de Dios de este pacto. Esa es la relación que tiene la iglesia con el pacto abrámico. Bueno, hasta aquí termino el marco de referencia para poder comprender las palabras que vienen a continuación de Jesús. Voy a poner la Biblia aquí nuevamente en la pantalla y dice así, Mateo 24. Bueno, ya leímos esto la clase pasada, que cuando Jesús salió del templo, se acercaron los discípulos para mostrar los oficios del templo y él le respondió diciendo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego les hice lectura de todas las cosas y todas las desgracias que les han pasado a los judíos desde el año 70 con la destrucción del templo y de la ciudad santa y la persecución y la matanza de judíos, la primer matanza grave de judíos y todas las batallas que tuvieron los judíos alrededor de la historia de estos 2000 años de historia de la iglesia.
concluyendo con el holocausto nazi, ¿verdad? Y después de esto ya se vuelven a regresar a su territorio. Bueno, continúo entonces la lectura del verso del 3 al 5. Vamos a leerlos y ahorita los comentamos. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, aquí el Señor Jesús y el evangelista Mateo ya nos dice que Jesús se cambia de escenario. Ya no está dentro de la ciudad santa, sino ya está enfrente, en el Monte de los Olivos. Este Monte de los Olivos es de donde normalmente se toman las fotos de la ciudad de Jerusalén. Si has visto fotos de la cúpula dorada y del muro de la ciudad, normalmente se toman desde el monte que está enfrente, que es el Monte de los Olivos, que ahorita está lleno de tumbas, ¿verdad? Es como un cementerio ya no hay olivos, hay muy pocos, ya está casi forrado de tumbas, pero bueno, él ya está, continúa la historia en ese lado, ¿verdad? Ya enfrente de la ciudad. ¿Cuándo serán estas cosas? Porque Jesús les estaba diciendo que era necesario que se fuera y que regresara. Sin embargo, los discípulos no terminan de entender y ellos pensaban que a lo mejor Jesús se iba a ir o no entendían lo que iba a pasar. Ellos pensaban que lo iban ellos a ver. Dice, ¿cuándo? ¿En qué mes? ¿No? ¿Cuándo va a ser todo esto? Y Jesús le respondió en el verso 4 y les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, vamos a detenernos hasta aquí un poquito. Dice aquí que en los últimos tiempos, dice, primero, antes de que pasen estas cosas del fin, de la venida del fin del regreso de la segunda, del regreso de Jesucristo o de su segunda venida y del fin del siglo, es necesario, primero, que no seamos engañados. O sea, se va a levantar un espíritu engañoso y muchas iglesias, ¿cuántas iglesias cristianas que no tienen una doctrina sana, sino que se han corrompido por amor al dinero, por fama? Se han levantado un montón. Ahí están las iglesias de la prosperidad, donde los pastores tienen jets privados y son multimillonarios porque le piden a los seguidores que ofrenden. Y como quieren tener muchos seguidores para que muchos ofrenden y den sus diezmos, al igual que los fariseos tienen que diluir la doctrina de Jesucristo para darle solamente lo que esa gente quiere oír, que es prosperidad y bendición. No les hablan de pecado, no les hablan de muchas cosas, porque eso no vende, ¿verdad? Ellos les hablan de promesas de abundancia y decreta y casi la fe es como están en la casa de bolsa. Tú le metes dinero y Dios te lo va a regresar multiplicado con unos intereses y unos rendimientos altísimos. Pues están siendo engañados. Dice, cuídense ustedes que son verdaderamente mis discípulos, cuídate de no ser engañado, porque muchos en mi nombre, en el nombre de Jesús, van a decir barbaridades, van a predicar falsos pastores, falsos maestros, falsas iglesias, falsas doctrinas, ¿verdad? Y dice que algunos van a decir, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dicen, yo soy el falsos Cristos, y a muchos engañarán. Hay que tener cuidado de no ser engañados. Dice, continúa la lectura y vamos a leer entonces el 7 y 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vamos a leerlo otra vez con calma. Hoy en día estamos oyendo de guerras y rumores de guerras. Ahorita, por ejemplo, China no está en conflicto con Taiwán, pero se nos dice que ya tiene buques, ¿verdad? Que ya se están acercando en aguas internacionales y que están rodeando Taiwán y que se están preparando probablemente para un ataque porque ellos están reclamando a Taiwán como parte del territorio chino. También estamos escuchando que la India, que Pakistán ya está por tener un conflicto con la India y hay guerra en Irán porque ya cayó el régimen de Bashar Assad. Entonces ahora ya se levantó otro dictador y está asesinando a cristianos y está haciendo ahorita un caos. Israel ya se metió a Irán, ya está peleando ahí en Irán. Ahí está el conflicto con la Franja de Gaza. También hay conflicto con Siria. Hay conflictos en varias partes del mundo. Esto a lo largo de la historia de la humanidad, pues siempre ha habido guerras y rumores de guerras, pero en los últimos tiempos como que va a haber un aumento, porque el Señor Jesús está siendo aquí específico. Va a haber guerras y rumores de guerras. Ahorita está la guerra en Ucrania, ¿verdad? Y se rumora con que también puede extenderse el conflicto, Ucrania con Rusia. Y puede extenderse el conflicto si la OTAN sigue defendiendo a Ucrania. Estados Unidos ya dio la espalda. Ahora ya está Trump prometiendo un domo para proteger todo su territorio por ataques con misiles. Dice, va a haber guerras y rumores de guerras, pero dice, no te preocupes, no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, son señales que van a ocurrir para que tú y yo estemos alerta de los tiempos, en qué tiempo de la profecía estamos. Definitivamente la mayoría o casi todos los escatólogos serios en el mundo consideran que ya estamos llegando al final de los tiempos, pero aún no es el fin. Pero puede ser que estemos en esa generación donde se van a levantar estas cosas. Voy a switcharme a la presentación, a seguir avanzándola. Dice, falsos cristos. Miren, ahí puse la foto del último loco que dice que es el sucesor de Jesús y de Mohamed. Esto acaba de publicarse hace un par de semanas, 2, 3 semanas en redes sociales, y el señor este sale hablando que de parte de su mamá es descendiente de Jesús y de parte de su papá es descendiente de Alá. Y este loco ahí está haciéndose fama en redes sociales, pues creo que no tiene mucho impacto, pero sí, o sea, hay falsos, hay locos que se creen Cristo, ¿verdad? Y van a intentar desviar a muchos en la verdad. Mi consejo para ti es que no te estreses por estas cosas. Es necesario, nos está diciendo Jesús, no se turben, es necesario que todo esto pase. Este fenómeno, ¿qué es lo que va a provocar? Confusión sobre toda la gente y caos en la fe de muchos. Probablemente hay muchas personas que se creen cristianos, pero que en realidad todavía no lo son, porque no hay fruto, ¿verdad? En sus vidas de que respalde que son verdaderamente cristianos, y esa gente es la que va a ser engañada. En los últimos tiempos se levantarán falsos creyentes, falsos cristos, y en este periodo de la historia se va a caracterizar por el engaño. Y qué terrible es hoy en día. Estar viendo redes sociales es un bombardeo porque te meten verdades con muchísimas mentiras. Te dicen una verdad y 50 mentiras. Y solo causa miedo, temor. Y no vean eso. Mi consejo es no se documenten en redes sociales. Vean noticieros serios. Pero, ¿por qué? Pues porque es un bombardeo constante, es un ataque de Satanás. Sabe que ya le queda poco tiempo. Por eso no es bueno estar viendo tantas noticias en redes sociales y de predicadores
también mi consejo es que no vean muchos predicadores, vean obviamente nuestros pastores, la iglesia donde Dios nos sembró, que estamos en una iglesia muy bonita, aquí en Vida Nueva, y yo les recomiendo que tengan dos, máximo tres predicadores, casi pregúntenle a una persona que ustedes consideren sabia y que conozca del ámbito eclesiástico, ¿verdad? De este mundo, para que ellos les diga quiénes escuchar. Por ejemplo, qué bonita predicación de nuestro pastor Gerardo Feraste, ¿verdad? Que predicó el domingo pasado acerca del perdón, pero no estén oyendo a muchos predicadores, tampoco es bueno, no es sano. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión y no queremos estar todos confundidos y para luego ser engañados. Va a haber conflictos bélicos, bueno, ya mencioné algunos. Sin embargo, aquí les puse que todos estos conflictos bélicos que estamos hoy en día escuchando, que están aconteciendo en el Medio Oriente, no son otra cosa sino la preparación del escenario geopolítico del anticristo. Y eso es algo que nos ha hablado mucho el doctor Armando Alucin, cómo todas las cosas que están pasando en el mundo, si bien todavía no está el anticristo, pero se está acomodando de cierta manera para que entonces quede el escenario mundial listo para lo que Jesús nos va a seguir narrando en los siguientes versos. Vamos a ver algunas citas de Daniel, por ejemplo, Daniel 7:24. Dice, y los 10 cuernos significan de aquel reino que se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este es el anticristo. El doctor Armando profundizando en esta profecía, él nos dice, y yo lo creo así también, que estos 10 cuernos son 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, que se unirán para hacer una confederación, como ahorita está la Comunidad Europea, ¿verdad? Pero es una nueva comunidad de estas 10 naciones, y de estas 10 naciones se levantará el anticristo. Este es el otro que dice aquí el profeta Daniel. Si continuamos la lectura de Daniel, nos vamos al capítulo 9, verso 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, por otra semana, y lo vamos a partir de la semana 70 de Daniel, el próximo jueves, porque esta semana es una semana de años, es decir, por 7 años confirmará el anticristo un pacto con muchas naciones, con muchos, y a la mitad, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que para entonces, cuando el anticristo esté aquí presente y reinando y gobernando sobre esta área geográfica del mundo, ya va a haber un templo donde los judíos estén o hayan reactivado o reiniciado los sacrificios de animales que estudiamos en las leyes ceremoniales de Levítico. Entonces dice que va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, el día de Jehová, va a haber un día de juicio donde entonces Dios en su furor va a derramar su ira no solamente sobre el anticristo, sino sobre toda la población de la tierra que no creyó en el evangelio de Jesucristo, hasta que venga la consumación, hasta que terminen esta segunda mitad de la semana y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Ahí es hasta que Dios termine de acabar con esto, con el imperio del anticristo. Y eso lo vamos a seguir estudiando. Y aquí en Daniel 11, verso 40, Daniel sigue con esta visión y esta profecía. Dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, refiriéndose al anticristo. ¿Quién es el rey del sur? Bueno, pues muchos dicen que probablemente sea China, que está en el hemisferio sur, ¿verdad? Eh, y el rey del norte, que muchos escatólogos dicen que probablemente sea Rusia, que está al norte de Israel, se levantará contra él como una tempestad. O sea, por el sur y por el norte van a entrar a atacar al anticristo que gobierna sobre estos 10 naciones, incluyendo, evidentemente, la nación de Israel. Dice, con carros y gente de a caballo. Bueno, Daniel no conoció los tanques de guerra, ni los helicópteros Apache, ni tantas armas modernas, ¿verdad? Él lo está expresando con las palabras que él tiene y que él conoce. Dice, con carros y gente de a caballo, con muchas naves, entrará por las tierras e inundará y pasará. Y nosotros sabemos por Apocalipsis que la región geográfica donde se va a llevar esta batalla es el Valle del Armagedón o el Valle de Jezreel, que tiene varios nombres esta región, donde va a ser una masacre, una matanza tremenda de ejércitos. Pero ahí es donde Dios va a descender y va a terminar no solamente con los enemigos de Israel, sino también va a terminar con el anticristo. No me adelanto, pero eso es lo que estamos hablando aquí en el libro de Daniel. Me voy a regresar a Mateo para continuar, porque el tiempo se nos va rápido. Sin embargo, pues, ¿cuál es la prisa, verdad, mis hermanos? Tenemos tiempo. Ay, voy a regresar aquí a Mateo. Si no terminamos en una clase, pues le seguimos. El chiste es no correr, que nos quede claro. Dice, entonces, continúa Jesús hablando, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todos, de todas las gentes, por causa de mi nombre. Nosotros los cristianos, los creyentes, dice que, o los creyentes que estén en ese momento vivos, dice, nos entregarán a tribulación, o sea, va a haber sufrimiento, va a haber persecución y algunos matarán. Y eso sí, por el hecho de ser cristianos nos van a aborrecer. Si eres budista, si eres musulmán, si eres agnóstico, si eres ateo, no tienes problema. Pero si eres un verdadero creyente hijo de Dios, entonces sufrirás, como sufrieron los apóstoles y como han sufrido los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia, sobre todo los primeros cristianos que eran arrojados al Coliseo para hacer exhibición y teatro y circo de los creyentes. De hecho, el apóstol Pablo también perseguía al principio a los cristianos, porque él era fariseo de fariseos. Voy a ver si en la presentación les puse alguna lámina para ilustrar. Dice, el gran poder del anticristo. El poder del anticristo va a ser muy grande sobre la tierra. Este va a ser un gobernador poderoso y no lo dice la escritura, pero va a tener un dominio mundial. Y yo creo que con el avance de la tecnología va a ser posible que haga tanto daño y tenga tanto control sobre la humanidad. Voy a poner aquí en sus pantallas Apocalipsis 13 del verso 16. Dice, y hacía este malvado, ¿verdad? Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, él no discrimina en la sociedad.
todos, absolutamente todos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues ese es número de hombre y su número es 666. Bueno, todo esto yo no lo pudiera entender, pero como soy ingeniero en telecomunicaciones, lo entiendo ahora, pues no podría haber sucedido antes en otro periodo de la historia si no hubiera un desarrollo tecnológico y sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones como el día de hoy, porque que nadie pueda comprar ni vender, pues yo puedo ahorita ir a comprar si traigo dinero en la cartera, ¿verdad? Voy a la tienda y pago en efectivo y listo. Pero en ese tiempo, cuando el anticristo esté gobernando, al parecer ya no se va a usar el papel moneda, ni los billetes, ni las monedas. Ahora vamos a tener que pagar con dinero electrónico. Yo lo estoy interpretando así, la Biblia no lo dice, pero ¿de qué otra manera pudiera comprar o vender, no? Si no fuera por medio de una operación que no fuera bancaria. Y de hecho, el papel moneda tiene muchos inconvenientes porque se presta a la evasión fiscal, al robo, al secuestro, al lavado de dinero, etcétera. Pero si ya cada quien solamente tiene dinero lícito y te lo abonan en una cuenta virtual donde no puedas transferir a nadie, sino que sea para uso personal, bueno, pues se evitarían muchos crímenes, ¿verdad? Hay muchas evasiones fiscales, muchos crímenes fiscales y también se tendría un control muy estricto sobre la población. Entonces, este malvado va a poner una marca sobre las personas y no necesariamente es una tarjeta de crédito, es algo físico que va a estar en la mano derecha o en la frente. Algunos locos como Elon Musk, como Bill Gates y otros millonarios ya están implementando que un chip o algún tipo de sensor debajo de la piel, que desde hace varios años se utilizan unos chips que son del tamaño de un granito de arroz y que se implantan en la gente, en los políticos o gente de dinero, por si los secuestran, es como un GPS para poderlos localizar, ¿verdad? Entonces, no sabemos realmente qué tipo de marca sea esta, pero va a ser una marca con la que van a tener acceso a su dinero la gente y también, evidentemente, una identificación. O sea, en ese tiempo ya no va a ser necesario cargar con la cartera o las mujeres, bueno, las bolsas de las mujeres sí, porque no solamente es para cargar la cartera, ¿verdad? Pero nosotros los varones, pues ya no vamos a necesitar ni billetera porque la identificación y el dinero y las tarjetas, pues ya va a estar en el cuerpo, va a ser colocado de manera artificial en el cuerpo por medio de una marca. Y hoy en día con la red 5G y todo lo que está viendo en las telecomunicaciones, pues vemos que es bastante viable. Ahora, gracias al Starlink de Elon Musk, tenemos internet aún en medio del océano, sin que haya una radiocelda cerca, porque ya es satelital, o sea, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Probablemente todavía no estemos al nivel que nos está pidiendo o que nos está indicando la profecía, pero nos estamos acercando rápidamente. Y cada 5 años se duplican las capacidades de cómputo y las velocidades de acceso a Internet se multiplica. ¿Por qué? Pues porque ya hay mucho desarrollo tecnológico, porque en los últimos tiempos, dice Dios, aumentará la ciencia. Bueno, ya es la hora, no alcancé a llegar al objetivo que quería llegar al versículo 15, pero vamos a partir de aquí el siguiente jueves, mis hermanos, para no entretenerlos más del tiempo que hemos predispuesto, y vamos a seguir leyendo a la luz a las palabras de Jesús, a la luz de las profecías de Zacarías, de Daniel, de Apocalipsis y de otros profetas para ir entendiendo un poquito con mayor claridad qué es lo que va a ocurrir tanto con los judíos como con nosotros, los creyentes, la iglesia de Jesucristo. Porque yo creo que es muy importante. A mí
Claro que somos cristianos y no, evidentemente tenemos una esperanza, ¿verdad? Diferente a los que no creen en nada, o los que creen en la reencarnación, o los que no creen en nada. Tenemos una bendita esperanza de unirnos a las promesas y al pacto que hizo Dios con Abraham y ser entonces parte de la iglesia de Dios y vivir en su presencia, libres del pecado, de la maldad, para siempre. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tú nos revelas y te ha placido revelarnos las cosas de los últimos tiempos, porque quieres que estemos preparados, porque no podemos ignorar nuestro destino, porque necesitamos entonces estar listos y advertidos para no ser engañados y para tener esa esperanza y ese ánimo, porque las cosas se van a poner feas, pero eso es para que a nosotros nos dé más ánimo sabiendo que ya estamos cerca, Señor, de verte cara a cara. Gracias, Jesús. Gracias por este pacto por el cual tú nos compraste y nos has unido a la iglesia, a tu pueblo. Bendice a cada hermano aquí firmado, a cada familia representada. Guárdalos en paz, con confianza en ti y en santidad, porque somos tu iglesia y somos para tu gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.